segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 15 al 23. Pasos para enfrentar mis crisis. Y oiga bien, mis crisis. Lo estamos hablando en plural, en plural. La palabra de Dios es bien clara. El cristianismo no es un lecho de rosas, no es un jardín de rosas, no es que los problemas ya están solucionados, sino que nos habla la palabra de que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero a pesar de las aflicciones que podamos tener en el mundo, la misma palabra dice, pero confiad. Y esa es la clave, pero confiad. ¿En quién vamos a confiar? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas de aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna y nos ha libertado de toda cadena? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 23. ¿Lo tiene, iglesia? Vamos a leer la palabra y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice, léalo conmigo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podría yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dios bendiga su palabra. Padre de los cielos, ponemos en sus manos nuestra mente, nuestro corazón, y a través de su palabra, Señor, nos ayude a poder superar las diversas crisis, las diversas tribulaciones, Dios, que podamos estar atravesando esta noche, y en ella podamos encontrar esa paz y esa tranquilidad que solamente usted lo puede dar. Háblanos a través de ella. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. ¿Quién en esta vida no pasa por situaciones difíciles? Si hacemos un censo, mi hermano, a nivel de iglesias cristianas evangélicas, hablando como pueblo de Dios, no vamos a poder encontrar a alguno que no haya atravesado una situación difícil. Y Dios y nuestro Señor Jesús lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Y mientras estamos acá en el mundo, nos dice el Señor, vamos a pasar por diversas tribulaciones, por diversos problemas, por diversas circunstancias que estarán fuera de nuestro alcance. Qué bueno, mi hermano, es que llegar a una situación y lo que está a nuestro alcance nos ayude para solventarlo. Pero lastimosamente no es así. Las circunstancias que en nuestra vida siempre están fuera de nuestros linderos, fuera de nuestro alcance. Y es ahí donde Dios nos dice, van a tener aflicciones, pero confíen. Pero confíen. Y la pregunta del millón es, ¿en quién confiamos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En el mundo? ¿O en el Dios que nos rescató? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es ahí, mi hermano, que independientemente de las situaciones difíciles que podamos atravesar, sean enfermedades, sean pérdidas de seres queridos, sean pérdidas materiales, financieras, lo que fuere, independientemente, mis hermanos,
Aún a pesar que las situaciones están fuera de nuestro control, siempre la palabra de Dios nos dice que nos debemos de mantener firmes, firmes en esperanza que es nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos va a enseñar a través de esta historia, nos va a enseñar qué pasos podemos dar para enfrentar esa crisis. Posiblemente esta noche usted dirá, bueno, yo por el momento estoy tranquilo y gloria a Dios por ello. Pero de igual manera, a través de esta misma palabra, la está preparando para que cuando vengan las crisis, cuando vengan las situaciones difíciles, usted se pueda mantener firme. En Éxodo 14:13, Dios le dijo al pueblo, estad firmes, no temáis. Y van a ver la salvación que Dios hará esta noche en cada uno de ustedes. Hay un libro que ha escrito el doctor Dodson, donde dice lo que Dios hace, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y cualquiera diría la verdad, ¿por qué? Pero una cosa sí Dios nos dice, todo lo que pasa en nuestra vida tiene sentido. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene propósito. Aún aquellas cosas que no nos gustan. En estos días, en menos de un mes, 3 familias de las conocidas, 4 por ahí, de las conocidas de nuestra iglesia, han empezado a atravesar crisis. Nuestro hermano Ricardo, de repente, llegaron a un operativo, le dieron con toda la puerta, no anduvieron preguntando, dice que solo lo vieron que estaba en su cama, lo bajaron con toda la fuerza militar, lo tiraron al suelo, lo golpearon, lo amarraron y se lo llevaron, sin preguntar. Y ahí está detenido. ¿Lo esperaba la familia? No. Nuestra hermanita Shirley, usted la miraba, la niña, y andaba para arriba y para abajo, sonriente con su característica, y en una consulta, de repente necesita esta niña, hágale estos exámenes, le empezaron a encontrar, fue remitida hasta que le dijeron, la niña tiene esto. ¿Lo esperaba la familia? No. Nuestra hermana Vicky, de igual manera, hablamos con ella un día de esto, ¿verdad? Diciendo, hermana, y cuando ella decidió meterse de lleno en el área de bíblica, le empezó a llover una tras otra, tras otra. El mismo día prácticamente le empezó una lluvia de situaciones difíciles. En esta semana que recién acaba de pasar, estamos por pasar, de igual manera, un hermano de nuestro hermano Eber Romero falleció en Estados Unidos. ¿Lo esperaban? No. Esto nos indica, mis hermanos, que todos nosotros debemos de estar preparados para poder enfrentar esa crisis. Que no seamos como Saúl, que no hallaba qué hacer cuando aquel gigante salía y arremetía contra el ejército de Dios. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está el ejército de Dios? Y Saúl no hallaba qué hacer. Pero hubo alguien que sí sabía qué hacer. Y ese era David. Y me agradan las palabras de David cuando dice, yo no he venido contra ti ni con garrote ni con piedra, no. Yo he venido en el nombre de Jehová de los ejércitos que hoy te ha entregado en mis manos. Tenía una convicción, sabía en qué creer. Y eso es lo mismo, mi hermano, que vamos a aprender. ¿Cómo podemos enfrentar esas situaciones difíciles? Y no solamente enfrentarlos, ¿cómo podemos superarlos también? Porque no le digo, las situaciones llegan a nuestra vida sin esperarlas. De una llamada, una notificación, llegan. Y Dios nos dice, señores, manténganse firmes, no teman, no teman. Y verán las cosas grandes que yo haré con cada uno de ustedes. Vemos la historia de David acá en 2 de Samuel. Y la historia relata sobre aquel momento, ¿verdad? Que cuando David metió las 4 patas, ¿verdad? Metiéndose con aquella mujer de Urías, Eteo. Y no solamente se metió con la mujer, sino también mandó a matar a Urías, ¿verdad? Y a raíz de todo ese pecado, a raíz de todo ese embrollo que él había hecho, la mujer quedó encinta, quedó embarazada. Y David, por tapar el hoyo, lo llevó a su casa, ¿verdad? La llevó al palacio. Y vemos acá, ¿verdad? Dentro de la historia, que nace el niño.
Posiblemente David estaba contento porque la vida estaba bien, no tenía problemas, no miraba ningún problema al frente, pero de repente llega el profeta Natán y empiezan a llegar las cosas que él no esperaba. Vea lo que dice la palabra, versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó, ¿qué dice ahí? Grandemente. David estaba bien tranquilo, a pesar que la había regado, lo había reconocido, pero no pasa nada y de repente llega el profeta y le dice que el niño iba a morir. Y viene el niño y enfermó gravemente. No hay angustia para un padre ver a un hijo enfermo. ¿Y sabe lo que decimos los padres? Yo debería de estar enfermo. Y hasta hablamos con Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ¿por qué el niño? ¿Por qué no mejor a mí? Yo ya estoy adulto, ¿verdad? Yo puedo aguantar un dolor, pero un niño. Hablaba con la hermana Ruth, el día domingo anterior fuimos a ver a Shirley y nos comentaba de un paciente mayorcito que Shirley, ahí en el mismo cuarto estaba. Y me decía, mire, pastor, fíjese que ese niño que ve ahí, el mismo tratamiento, los mismos exámenes que me le están haciendo a la niña, le hacen a él. Pero mire, pastor, mire, ese niño se retuerce de dolor. Ese niño cuando viene de los exámenes se retuerce, gime, llora de dolor. ¿Cómo cree usted que se siente un padre al ver un hijo así? ¿Cómo cree usted que se siente un padre? Estábamos visitándole, mi esposa llegó los primeros 15 minutos, ¿verdad? Porque llegamos a la 1:30 después de haber cerrado aquí y a dejar las cosas. Llegamos allá, ¿verdad? Y le digo, mira, a las 2 termina, entonces 15 minutos voy, 15 minutos yo. Entra tú primero, ¿verdad? Y cuando me tocó entrar, veo otro cuadro, un recién nacido, hermano. En el mismo cuarto estaba la mamá, estaba el papá y el niñito le habían puesto su sondita. Doloroso. Independientemente de la circunstancia, mi hermano, cuando nosotros nos llega esas cosas que no esperamos, nos duele. Que de repente, ¿verdad? Que le vamos a embargar una cuenta que usted ni se acordaba, que de repente hay que pagar, ¿verdad? Esto y no tenemos el dinero, que de repente cae uno enfermo, que de repente le quitan el trabajo. Ay, hay un joven, ¿verdad? De que vea cómo se mete, cómo se desvelaba por el trabajo, cómo amanecía por el trabajo. Y el día lunes que iba bien campante a las 5:30 a su trabajo, solo llegó, lo llamaron a la oficina y le dijeron, está despedido. ¿Lo esperaba? No, porque las crisis y las situaciones difíciles llegan cuando menos le esperaba. David no se esperaba. Posiblemente David se contentó cuando vio al profeta Natán, ¿verdad? Y dijo, hey, qué bueno, el profeta me viene a visitar. El profeta viene a darme buena palabra, viene a bendecirme. ¿Y qué vino a darle? Una mala noticia. Una mala noticia. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David cuando esa noticia llegó? Versículo 16. Vea lo que primero hizo David y es el primer paso que usted y yo debemos de dar para enfrentar esa crisis. Versículo 16. Entonces, oiga esto, entonces, o sea, al escuchar David la mala noticia, él actuó. Él no anduvo quejándose, él no anduvo, ¿verdad?, comentándole a medio mundo su problema, haciéndose la víctima. No, 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 no. Entonces David, ¿a quién le rogó? ¿Estamos en la palabra, mis hermanos? Entonces David rogó ¿a quién? A Dios. ¿Por quién? Por el niño. Y no solamente rogó, sino que también ayunó. David hizo uso de esas armas espirituales para derribar todas fortalezas. Rogó. Y sabe lo primero que David nos enseña, el primer paso, hay que buscar a Dios, hermano. Antes de cualquier cosa hay que buscar a Dios. Pero no solamente buscarlo en ese momentito, no solamente buscarlo en el momento de la mala noticia. No, no, no.
aferrarnos a Él. Dice la palabra, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado ¿en qué? En tierra. Acostado en tierra es una manera de postrarse ante Dios. El postrarse ante Dios tiene diversas formas de verlo. Algunos hablan de hincarse, otros hablan de poner su rostro, su frente en tierra, en una expresión de humildad. Los judíos la practicaban acostándose, vistiéndose de cilicio, derramando ceniza sobre ellos, independientemente. David estaba reconociendo que solamente Dios le podía ayudar. Y David estaba haciendo uso de toda esa área espiritual para que el Señor le ayudara. Y si usted lo ve en la historia, no solamente fue un ratito, bueno, Señor, ya te pedí, me levanto. No, no, no. Ahí pasó acostado. Ahí pasó acostado. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano? En las primeras de cambio, ya no seguimos orando. Ya no seguimos orando. ¿Sabe que me agradó algo que vi cuando fui a visitar a Shirley? Ahí en su camita y a un ladito de la camita, donde ponen los vasitos, las botellitas de agua, me agradó ver una Biblia ahí. Una Biblia. La niña ya entiende. La niña ha estado con Biblia. Y se me imagina que en los momentos de dolor, en los momentos de la angustia, que la madre y la niña de igual manera quiere venirse, ya no quiere estar en el hospital. Cuando entró mi esposa, ¿verdad? Y la niña le preguntó que si ya se la iba a llevar, que a sacarla iba. Pero en esos momentos de angustia, ahí está la palabra de Dios para dar la fortaleza. Eso es lo que nosotros, lo primero que tenemos que aprender, mi hermano, en los momentos difíciles de nuestra vida. No dejemos de buscar a Dios. No se canse de buscar a Dios. No se canse de clamarle a Dios. Aunque el mundo diga que ya no hay esperanza, aunque el mundo diga que no se puede hacer nada. Pero no se le olvide, Dios tiene la última palabra. Dios la tiene. Pero no se rinda. No se rinda. Acuérdense de Job. Perdió todo. Quedó él solo y quedó enfermo. Enfermo. Pero ¿cómo terminó Job? Fue bendecido doblemente por Dios. Porque se mantuvo firme, hermano. No se le olvide, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Usted haga lo que tenga que hacer. Sométase a lo que tiene que someterse. Actúe en base a lo que usted tenga su capacidad. Pero las cosas imposibles, déjesela a Dios. David dice que empezó a rogarle a Dios, empezó a ayunar, pero el ayunar no es aguantar hambre. Ayunar es someter el cuerpo a una necesidad con el fin de debilitar la carne para que el espíritu tome fuerza. Pablo lo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Primero dijimos, primer paso para enfrentar mi crisis, buscar a Dios. Buscar a Dios. Dice su palabra, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Segundo paso. Sigamos leyendo, versículos 17 y 18. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dice que la gente que estaba alrededor de David se preocupaba por la reacción de David al saber que el niño había fallecido.
David tenía algo muy cierto, muy claro. Vea el versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Segundo paso para enfrentar nuestra crisis. Hay que enfrentar la realidad que estamos atravesando. Hay que enfrentarla. No nos vamos a lamentar. Ay, es que me voy a morir. No, enfréntelo. Saque fuerzas de flaqueza. Y vamos, mire, yo ya no soporto esa llamada telefónica. Pues enfrente la realidad. Dispóngase en el nombre del Señor. Vaya al banco, hable con ellos. Señor, yo no tengo trabajo, yo quisiera pagarle. No puedo. Denme el trabajo a ustedes y les voy a pagar. Pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Enfrente la realidad de la enfermedad. Sométase al tratamiento. Es que mire, ay, viera que duele, que es doloroso. Viera, enfréntelo. Pero no se me quede atrás. No se me quede lamentando la enfermedad. No se me quede lamentando la situación que está atravesando. David dice que cuando escuchó murmurar, dijo, el niño murió. Él tenía bien clara la situación que estaba pasando. Él tenía bien clara la situación que estaba enfrentando. Esa realidad. El niño estaba enfermo y había posibilidad que muriera. Tenía claro. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, no queremos enfrentar la realidad? Ay, le estamos dando tiempo y le estamos dando el tiempo. Y cuando menos sintamos, va a ser una bomba que va a reventar. Va a ser una bomba. No queremos enfrentar. Decía mi hermana Ruth, mire pastor, es un tratamiento de 2 años. Y le digo, está bien mi hermana, los médicos dicen 2 años, pero Dios puede hacer cosas en menor tiempo. Y mire, si todos pudiéramos entrar al hospital, hermano, si usted viera a la niña, no se viera que ni está enferma. Usted la mira con su colorcito, su chapita, no pareciera que esté enferma. No pareciera. Sí, los médicos han dicho eso. Hay que darle un tratamiento. Ay, no, hay que darle el tratamiento. Enfrentemos la situación. Pero no andemos llorando, no andemos quejando, no nos andemos lamentando, ¿verdad? Con personas que ni pueden ayudarnos. Por eso David le rogó a Dios, porque sabía que solamente él podía ayudarle. Ahora, indiscutiblemente, si nosotros tenemos la capacidad de echarle la mano a alguna necesidad, pues hágalo, dice el Señor. Háganlo. Pero porque nace de su corazón, no por el hecho, ¿verdad?, que se anda lamentando. No, háganlo. Dice ahí en el 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Tenía claro. En el rogar a Dios hay 3 tipos de respuesta. El sí, el no y el espera. Y eso está fuera de nuestras manos, porque todo va a depender del tiempo de Dios. Dios va a ver lo mejor para nosotros, lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo entendamos, pero es lo mejor. Pastor, ¿cómo puede decir que esa enfermedad es lo mejor para mí? Sí. Hay que entender el propósito de la enfermedad. Yo le voy a decir algo. En el Señor, todo lo que Él hace es bueno. Todo. Aún las cosas que para nosotros parezcan malas. Porque nos sacan de nuestra comodidad. Nos sacan de nuestras costumbres. Nos sacan de nuestro estilo de vida. Y eso no nos gusta. No nos gusta. Pero es porque Dios tiene propósito. Por eso ese libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, sí tiene sentido. El problema es que nosotros solamente vemos lo negativo, pero nunca vemos lo positivo. Nunca vemos lo positivo. Nunca vemos lo que hay detrás del problema. David, cuando enfrentó esa situación difícil, cuando enfrentó esa crisis, él también tenía que enfrentar la realidad de lo que pudiera suceder. ¿Sabe qué dice la palabra?
Y lo dijo Job de una manera sencilla. Jehová dio, Jehová quitó. Sea por los siglos, Jehová bendito. Porque en los propósitos de Dios sabe lo mejor para nosotros. Y posiblemente esa situación que está pasando a nuestro alrededor es porque Dios quiere tratar con nosotros. Quiere que lleguemos ante Él y empezar a tratar. Dime que te diré. Clama a mí y yo te responderé. Pero no le echemos la culpa a segundos, a terceros. No. Enfrentemos la realidad. Veamos nuestras capacidades. Veamos que no podemos hacer cosas más allá, mi hermano. Están fuera de nuestro control. Y solo Dios puede sacarnos adelante. Tercero, sigamos leyendo. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Tercer paso para enfrentar mi crisis. Hay que levantarse, hermano, y no quedarse tirado. Hay que levantarse. Tenemos el ejemplo de nuestra hermanita Jacqueline, cáncer. Y venía batallando con el cáncer desde que yo la conocí en el Tabernáculo de San Marcos, 2006 aproximadamente. 2006, 2007. Ahí empezamos a conocerla como miembro de la congregación. De ahí le vino el cáncer de mama. Batalló con ese cáncer de mama. De ahí me desconecté cuando ya nos retiramos. Con el tiempo apareció por acá que el cáncer había vuelto, pero la hermana no se quedó en la cama. No como nosotros los varones, ¿verdad? Una media gripe. ¿No? Mire, por eso las mujeres son arrechas ahí, ¿verdad? Temperatura, lo que sea, ahí andan. No, un varón no, ¿verdad? Y la hermanita, hasta el último momento, tenía problemas para caminar porque el cáncer se le había invadido todos los huesos. Y ahí venía, hermano, si usted conociera desde dónde venía, caminando, a dónde quedaba su casa, todo lo que tenía que bajar, gradas, nada que parejito, y caminando un día, hasta aquí se vino. Yo todavía, hermana, me hubiera llamado. No, pastor. No, pastor. Mientras pueda, y hasta el último momento, ella estuvo aquí. El último momento ella estuvo con nosotros. No se quedó tirada. No, esto no me va a dejar en el suelo. Me va a levantar. Aunque no tenga deseo, me voy a levantar. Aunque no tenga ganas, voy a ir. ¿Y por qué no vino a la iglesia, mi hermana, al culto de oración milagro? Ay, es que mire, estoy decepcionada. No, hermano. Más enferma se va a poner en la casa. Más enfermo. David se levantó, no se quedó tirado. No se quedó lamentando. Echarle ganas. Hay que seguir adelante. Y como decía aquel cantautor, ¿verdad? Y la vida sigue igual. Cosas vienen y cosas se van. Hay que seguir adelante. David no se quedó en el suelo llorando, no. Se levantó, se fue a bañar, se puso sus ropas, ¿verdad? Y tenía hambre. Es que mire, yo con este problema no me da hambre. Se va a morir del hambre, hermano, no es el problema. No, coma. Es que no me da hambre, coma. ¿Cuánto hemos escuchado el rugir estomacal? ¿Y qué decimos nosotros cuando ruge el estómago? Tengo hambre. No, hermano. Cuando le ruge el estómago no es porque tiene hambre. Es porque los ácidos están cayendo en las paredes estomacales y se las están arruinando. Entonces el cuerpo le dice, dame algo de comer, dame algo de beber, porque este ácido estomacal va a crearme llagas. Y después vamos a andar, ¿verdad?
con gastritis, vamos a andar con enfermedades más allá de las esperadas. No, denle, levántese. Levántese. A mí me agrada la hermanita, aunque andan enfermas, pero se arreglan bien, se peinan bien, se pintan, como que sin nada. Y uno no, va a estar todo despeinado, anda ahí que ni quiere levantar. Cuarto paso. Dice siempre en el 20. Y cambió sus ropas y entró, ¿a dónde dice ahí? En la casa de Jehová. No, esto no me va a desanimar a salir. Esto no me va a desanimar a seguir buscando constantemente a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible y que Él es galardonador a lo que creen y le buscan. Y le buscan. A pesar de, pero ahí viene. A pesar de, ahí viene. Aunque sea dormirse al culto, pero ahí viene. ¿Y por qué se durmió? Ay, que estoy enfermito. Ahí viene. Pero ahí es donde nosotros debemos de mantenernos firmes, hermano. Cambiemos nuestra actitud. Ya no andemos dando, con el perdón se lo digo, ya no andemos dando lástima. Allá venimos con la carita para que todo el mundo llegue. ¿Y qué tiene mi hermanita? Solo falta que le abrace y le diga, ¿qué tiene la niña? La niña, ¿qué tiene? No, hermano. Mira, a mí me agrada esa actitud de hermanos que sabemos que están en problemas. ¿Y cómo estamos, mi hermano? Ay, vamos con todo, pastor. Ay, vamos echándole con todo. Qué bueno. La actitud. Ay, pero ¿cuántos de nosotros? Queriendo dar lástima, mi hermano. Como que fuéramos el ciego Bartimeo, ¿verdad? A la orilla de la calle, mendigando que alguien nos ayude. No, hermano. No, 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 no. Cambie ese rostro. Cámbielo. Vaya a hacerse una cirugía plástica por lo menos. Haga como el niño del tambor, ¿verdad? Que aquel hombre que lo había raptado en su circo le decía, sonríe, sonríe. Y el niño decía, yo no puedo sonreír porque odia a la gente. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Le dibujó una sonrisa. Ah, pues dibújesela usted también, hermano. Dibújese. Una rayita por aquí, otra por allá. Va. Si no, diga, mire, pastor, ¿por qué no hace un festival? No sé, algo ahí para que me pueda dibujar una sonrisa y pueda verme feliz. Pero cambie de actitud. David dice que se levantó y cambió sus ropas. Se quitó, ¿verdad? La ropa de silicio, se fue a bañar, se puso ropas nuevas. A pesar que en su corazón podía haber dolor. A pesar de ello. Y por último, no se aísle. Dice ahí, y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y adoró. No se quedó en su casa lamentando, no. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iré. Y le voy a decir algo. Es el mismo David. Una cosa he demandado y esta buscaré, estar en la casa de Jehová mi Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Una cosa he demandado, dice, no voy a dejar de buscar siempre la casa de Dios. No se aisló. No, no, no. Allá se fue con sus hermanos, allá se fue al templo de Dios donde estaban los sacerdotes. Ahí estaba con ellos. No se quedó ahí solo, lamentándose. No. Empezó a adorarle a Dios. Buscó el templo de Dios. 27. Entonces, versículo 27. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra aquella ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá
y combatió contra ella. ¿Y qué dice ahí? Y la tomó. ¿Qué hizo David? David vino y siguió adelante con el papel que él tenía como rey. Como rey, él tenía que salir a las conquistas. Y aquí había una ciudad que conquistar. Él no se quedó lamentándose. Aprendió la lección. El día en que los reyes tenían que salir a la guerra, él se quedó en casa, aprendió la lección. El día que yo dejé de ir a la iglesia, el día que yo dejé de ir a un culto, aprendí la lección. No tengo que quedarme, tengo que ir. Y vino él y se fue a seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Él había sido llamado rey para conquistar y derrotar a sus enemigos. De igual manera nosotros, mi hermano, nos levantamos y seguimos con el propósito de Dios. Seguimos adelante a pesar de, porque los propósitos de Dios no paran, siempre van a caminar. Para poder superar las crisis, para poder superar esa situación difícil, lo primero que debemos de estar seguros es que Cristo es el Señor de nuestra vida. Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano y Él es el que va adelante peleando por nuestra batalla. No se le olvide, Dios es un Dios todopoderoso. Y como todopoderoso, está dispuesto a pelear sus batallas, media vez y cuando usted le entregue sus batallas. Que Dios bendiga su palabra.